Hablaremos hoy de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare, o mejor todavía, acerca de la nula intervención del hombre llamado Shakespeare en las obras que hoy le atribuimos. El 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford el entierro de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición, habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir. Dicen estos versos: por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito el que mis huesos mueva. 7 años después de la muerte de Shakespeare, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias del señor William Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad literaria de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiera escrito aquella colección. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. En 1811, un amigo de este programa, Samuel Taylor Coleridge, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, Coleridge expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Decía nuestro amigo Coleridge: ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades divinas de los hombres? Bueno, 26 años más tarde, Disraeli, el primer ministro, ¿no?, que fue primer ministro de Inglaterra, dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero, y dudaba si había escrito alguna vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del periodo isabelino. Para Delia Bacon, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. El grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia, no es casualidad, Francis Bacon, Walter Raleigh, de quien hemos hablado, más que nada de su condición de viajero y de enamorado, y por Edmund Spenser, de quien también hemos hablado aquí en este programa extensamente. Decía Delia Bacon que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir su pensamiento mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto, bajo los notables textos, un osado y liberal sistema filosófico, digo yo, con una emoción de tal índole que casi me impide continuar. Voy a beber un vaso de agua para que mis sentimientos democráticos no me hagan romper en llanto. Mientras tanto, usted puede recitar parte del Martín Fierro, si quiere. Agua mineral de la cual no podemos decir la marca porque aquí nos informa la gerencia comercial que no podemos mencionar el producto. Bueno, y aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Decía yo mientras ingería, o mejor yo antes de incorporarme, este agua mineral cuya marca no está permitido repetir, un lindo medio litro se tomó, que Delia decía que había descubierto bajo aquellos textos una intención liberal.
para refutar la existencia misma de Shakespeare, o la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola, mejor dicho, que no había ni una sola referencia acerca del paso de William Shakespeare por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil y en una familia ajena a conocimientos de historia antigua, que tampoco tenía conocimiento de los clásicos griegos y latinos. La familia que también estaba más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de Shakespeare, había un detalle inquietante. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un señor llamado Sir Thomas Lacy. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, con un crítico, con un protector. Y sobre todo, no había sobrevivido ni un solo manuscrito. Apenas se habían salvado unas firmas, ella dice que eran las firmas de un iletrado, yo no diría tanto. Delia, antes de exponer su teoría, quiso investigar más a fondo el tema y viajó a Inglaterra, recordemos que vivía en Estados Unidos, para encontrar pruebas concretas antes de publicar algo, ¿no? Entonces, visitó el lugar donde había vivido Francis Bacon, examinó la colección de Shakespeare en el Museo Británico, pero tenía la intención de levantar la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su historia. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había descubierto la clave y la pista de todo el misterio. Había en aquellas cartas detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores, ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Así que pensaba que la clave estaba adentro de la tumba. Delia Bacon consiguió que nada menos que Emerson, Ralph Waldo Emerson, escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera nada menos que a Thomas Carlyle. Digo nada menos porque justamente Emerson y Carlyle discreparon públicamente sobre el tema de los héroes, una polémica histórica, ¿no? Así que justamente Emerson fue el que le presentó a Carlyle. Bueno, en Londres, Delia fue entonces a la casa de Carlyle para lograr algún apoyo en su indagación. Parece que Carlyle la recibió bien, pero en cuantito la mina le dijo a qué iba, la echó. La echó. La tipa le dije, mire, yo sostengo que Shakespeare no escribió nada, etcétera, etcétera. Y Carlyle le dijo, tómesela. Así fue, ¿no? Delia vivió en Londres, encerrada en un cuarto espantoso. Allí escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió algún dinero cuando una revista americana, la Putnam's, decidió publicar sus artículos, pero eso duró poco. Los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Muy bien, después de bastante milla dura, vino uno que le ayudó, que era nada menos que Nathaniel Hawthorne, que era cónsul en Liverpool, ¿no? Hawthorne, aunque en desacuerdo con las tesis, le prometió buscarle editor para la publicación de sus investigaciones. Escribió el propio Hawthorne, esto lo escribió él, ¿no? Dice, escéptico ante los argumentos, pero subyugado por su figura, opté por favorecer a la dama. Mira vos, ¿no? Nunca parece que sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó aquella mina y la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856, Delia Bacon llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que supuestamente había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Si podía demostrar la veracidad de sus escritos con pruebas documentales desenterradas del mismísimo ataúd de Shakespeare, su libro causaría sensación. Así que
Se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente, se le dijo que allá por las 8 de la mañana no había casi nadie, aterrizó Delia a las 8 de la mañana, pero se encontró como con 20 que andaban ahí dejándole flores al poeta y no era cuestión de profanar un sepulcro delante de 20 viejas. Así que decidió colarse en el cementerio de noche. Lo hizo varias veces, pero cada vez que se acercaba y leía aquel epitafio que leímos al principio, que decía, bendito sea el que respete estas piedras y maldito el que mis huesos remueva, y no se animaba. Le agarró el chucho. Fíjese, ¿no? Llegar hasta ese punto y asustarse. No se animaba a correr la tapa. Y nunca pudo vencer el miedo y renunció a la investigación y al sacrilegio solo por miedo. ¿Qué le costaba decirle a alguno? Claro, conseguirse un cómplice. Claro, destápemelo usted. Claro, en fin. Entonces decidió publicar un libro sin mover los huesitos de Shakespeare. Y en abril de 1857 apareció el libro, ¿no? Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare, develada por Delia Bacon, con prefacio de Hawthorne, autor de La letra escarlata y de tantas otras cosas. Tenía 682 páginas, se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del llamado método de progresión, que exigía que las verdades científicas y los problemas políticos debían exponerse no desnudos, sino artística y gradualmente. El libro fracasó. Y más fracasó porque sin haber encontrado absolutamente nada en el sepulcro, más que nada porque no lo abrió, ¿no? Bueno, no tenía el libro ningún sostén documental. Delia no se enteró de este fracaso porque parece que se volvió loca. 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así. Aquí tengo la carta. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Y Hawthorne no la ayudó esta vez. Ya no era cónsul, había terminado su gestión y se rajó a Italia. La locura de Delia Bacon parece que alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio a 12 kilómetros de Stratford. Que el manicomio esté a 12 kilómetros de Stratford en realidad no dice nada acerca de lo agudo de su cuadro patológico. Tiene razón usted. Y fíjese que es rara esta frase. La locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio. Eso estaría bien. Sí. Pero extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio a 12 kilómetros de Stratford, como si eso enfatizara la locura de Delia Bacon, es algo que no alcanzó a entender. Estaba tan loco que lo llevaron a 15 kilómetros de Pilar. Pero eso tiene sentido porque podríamos estar hablando del Oppendorf. Claro. Bien. Después un sobrino de ella, no de Stratford, la trasladó a Estados Unidos y murió, no el sobrino, sino ella, a los 48 años de edad en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne lo siguiente: jamás hubo autor tan confiado como ella y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Una consideración supersticiosa podría inducirnos a suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir, dice siempre Hawthorne con la misma voz, claro, debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de su excelencia. Bien, no era ningún gil. Esa es la noticia que tenemos acerca de Delia Bacon. Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia
había visto en los textos de Shakespeare. Allá por 1970 se calculó que había 5.000 libros y artículos publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare, ¿no? Y señalaban en estos libros a 57 otros escritores de la época como los verdaderos autores. Aquí hemos hablado de esto, Ahí estaban la propia reina Isabel, Marlowe, Christopher Marlowe, el conde de Southampton, la propia Anita Hathaway, que era la mujer, ¿no?, de Shakespeare, un grupo de jesuitas que parece que habían escrito las obras de Shakespeare y habían inventado este nombre por ser parecido al de Nicholas Shakespeare, que había llegado a ser papa. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Todavía hoy, cada tanto aparece un ñato que aporta nuevos datos. E incluso en la ficción hay páginas memorables inventando alguna solución para este dilema que es la figura de Shakespeare. Por un lado, un hombre más o menos vulgar que apenas si litigaba con pelafustanes en Stratford, y las obras más geniales que se han escrito en el idioma inglés, ¿no? Bueno, algunos dicen cosas tales como que uno no puede construir obras superiores a uno mismo. Es una idea interesante, ¿no?, la imposibilidad de gestar obras que sean superiores a nosotros. Interesante, pero a menudo falsa. En la música es muy frecuente eso. Es cierto que no lo es tanto en la literatura y mucho menos en la ciencia, ¿no? No se puede, desde la ignorancia más completa, escribir la obra de Newton. Y en la literatura también es muy difícil que alguien que no tenga un manejo superior del idioma alcance siquiera a escribir un libro con mediana destreza. En cambio, en la música sucede que muchas personas de no muchas luces alcanzan por ahí casi como en forma de revelación, alcanzan a componer o a tocar, muy especialmente a tocar, ¿no?, de un modo muy notable. Pero bueno, cosas que se dicen. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla? A aquellos dos adolescentes de Verona, Alejandro, que tanto nos marcaran en cuanto a las historias de amor, ¿no? Romeo y Julieta, y a Gounod, que los inmortalizaran, la ópera más linda que yo he escuchado, y si me permite también a aquel príncipe angustiado y atemorizado por esta deuda con su padre, que tanto nos ha dado de comer a los analistas después de la cama. Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo me anoto con Hawthorne, que es un hombre que nos ha hecho disfrutar mucho con su propia obra, y también al propio Shakespeare o a los propios Shakespeare. No importa si es uno o si son muchos, también hemos pasado estupendos momentos y yo estoy a punto de estar de acuerdo con muchos que establecen un canon, que dicen que el primer escritor de la humanidad es William Shakespeare. ¿Con qué podemos ilustrar esta recordación de la pobre Delia Bacon, ¿no?, que nada más que por no atreverse a abrir una tumba, que yo tampoco me atrevería, ¿no? Sí, loco, salgo rajado. Se perdió de un éxito de librería, ¿no? Podríamos ir nosotros. ¿A qué? A abrir la tumba de Shakespeare, a ver si hay algo adentro, o a fingir que encontramos adentro algo, lo escribimos nosotros. Y lo ponemos. Y decimos, ponemos ahí que Shakespeare era argentino. Pero claro, podemos incluso decir que obviamente que está enterrado en algún lugar por acá, no vamos a ir hasta allá. También podemos decir, claro, que los huesos de Stratford no son de Shakespeare y que en realidad está enterrado en la Chacarita. Claro. Ahí a mano, póngalo. A mano. Pero nadie nos va a creer. Mejor vayamos o digamos que fuimos allá. Está bien. Digamos que fuimos y traemos unos papeles, medio yo le voy a poner un poco de mugre. Los quema, ¿vio? Como los quemamos un poco en una vela. Y dice, el verdadero Shakespeare nació en Buenos Aires poco antes de su fundación.
En realidad es la segunda fundación, ¿no? Claro. Pero bueno, está bien. Era difícil nacer en Buenos Aires cuando nació Shakespeare. Era muy... Y más difícil incluso que escribir aquella copiosa obra. Bueno, y también a Cervantes, que según se dice murió el mismo día, el 25 de abril de 1616, aunque como nos hemos encargado de decir muchas veces en este programa, probablemente no era el mismo día, porque los ingleses no habían adoptado todavía el calendario gregoriano, recién lo hicieron casi 100 años después. Y que era la misma fecha pero no el mismo día. Era la misma fecha pero no el mismo día. Había como 10 días de diferencia o más quizá. Bueno, escucharemos entonces la canción de Joaquín Mora, que se llama Yo soy aquel muchacho, compuesta en alusión a William Shakespeare, o a palabras que podrían ser pronunciadas por Shakespeare desde la misma tumba, diciendo yo soy aquel muchacho, aquel que escribió Romeo y Julieta y Hamlet y Como gustéis y El Rey Lear y todo eso. Yo soy aquel muchacho, canta Hugo del Carril. Adelante. Que según la tradición habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir. Dicen estos versos: por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito el que mis huesos mueva. 7 años después de la muerte de Shakespeare, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias del señor William Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad... Hablaremos hoy de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare, o mejor todavía, acerca de la nula intervención del hombre llamado Shakespeare en las obras que hoy le atribuimos. El 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford el entierro de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos. Literaria de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiera escrito aquella colección. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. En 1811, un amigo de este programa, Samuel Taylor Coleridge, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, Coleridge expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Decía nuestro amigo Coleridge: ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades divinas de los hombres? Bueno, 26 años más tarde, Disraeli, el primer ministro, ¿no?, que fue el primer ministro de Inglaterra, dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero, y dudaba si había escrito alguna vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del periodo isabelino. Para Delia Bacon, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores